Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, valorar la iniciativa política que representa esta interpelación, puesto que me da también la oportunidad de explicar, con un cierto sosiego dentro del tiempo que corresponde a la misma, cuál es la política, la intención del Gobierno en relación con el asunto planteado, la distribución entre administraciones públicas de los objetivos de déficit para el 2013. Tengo que partir de lo siguiente. La propuesta que hace el Gobierno en el programa de estabilidad del Reino de España es el 6,3% de déficit para el conjunto de las administraciones públicas correspondiente al año 2013. Esa es la propuesta. Y a ese respecto, clarificar que en el informe sobre la evolución de la economía europea, la Comisión Europea vaticinaba para España en este año un 6,5%. De ahí viene lo que hoy se ha mezclado estas dos cifras, pero una cosa es la propuesta de política económica implícita en el programa de estabilidad, que es lo que sometemos a la consideración de las instituciones europeas, y otra cosa es la perspectiva, la prospectiva que hacen las comisiones europeas o el Fondo Monetario Internacional sobre lo que será la evolución del déficit público en nuestro país en función de un determinado escenario económico. En segundo lugar, también explicar que España, la propuesta es un cambio bastante grande respecto del objetivo inicial del 4,5. Del 4,5 pasamos al 6,3. Y hay quien entiende ese paso del 4,5 al 6,3 como un paso que han llegado a llamar relajación. Y hay quien entiende que no solo hay relajación, sino que hay una flexibilización, y hay quien entiende que de lo que se trata ahora es de acompasar el ritmo de la evolución de los déficits de las distintas administraciones públicas a ese nuevo objetivo de déficit público. Es evidente que ganamos todos con el nuevo objetivo de déficit nominal del 6,3 frente al 4,5, porque imagínense, sus señorías, si tuviéramos que pretender conseguir el 4,5 en este año, el ajuste, en fin, tremendo que tendríamos que llevar adelante en nuestras cuentas públicas en todas las administraciones públicas. Eso no es así. Y en ese terreno pues tenemos que celebrar que hayamos cambiado el ajuste en términos de lo que es el grado de esa intensidad. Pero tampoco equivoquemos el mensaje a los ciudadanos, a la sociedad, porque lo que estamos haciendo es reconocer que el déficit público nominal será superior, 6,3 frente al 4,5, pero en un contexto económico peor, en términos de reconocimiento de la caída de actividad económica, que será más aguda que la que yo mismo presenté a la Cámara en el mes de octubre en lo que fue la defensa de los presupuestos generales del Estado para el año 2013. Por tanto, lo que se corresponde con el reconocimiento de un escenario económico de caída de la actividad económica inferior es que fundamentalmente la Seguridad Social empeorará sus cuentas, y lo hará de manera significativa. Empeorará sus cuentas también la parte de seguridad social que se refiere al subsidio de desempleo, y por tanto prácticamente el margen entre el 4,5 inicial y el 6,3 se corresponde con unas prestaciones públicas propias del estado de bienestar que son de todos, que hoy están sustentadas obviamente en los presupuestos de la Administración General del Estado, pero cuando estamos haciendo esto estamos garantizando el pago de las pensiones en Cataluña, en Castilla y León, en Extremadura, en Canarias, en el País Vasco. Estamos, por tanto, hablando de esto. Esa es lo que quiero, en primer lugar, trasladarles a todos ustedes, y, por tanto, en el resto de los componentes no hay holguras en lo que significa el cambio de déficit. Lo digo también para las voces que insisten en que hay que bajar impuestos ya. Oiga, yo les aseguro que yo estaría encantado de promover a la Cámara y a la sociedad española que bajemos impuestos ya, pero no hay margen. No hay margen en una recesión económica como estamos viviendo. Y los que añoramos, yo soy el primero,
tiempos en los que yo traía a esta Cámara bajada de impuestos, eran tiempos en donde la economía crecía el 4%, el 3%. Ahora estamos cayendo formalmente, vamos a caer este año el 1,4% y estamos, por tanto, haciendo una política tributaria que no lleve a mayor déficit o incluso a no poder sufragar realmente el pago de prestaciones sociales básicas. Esta es la cuenta. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día, pero esta es la cuenta que tenemos que presentar al país y esas son las cuentas que tenemos públicas y que yo os pido a todos que también expliquemos conjuntamente y no lo haga solo el Gobierno. No es tan difícil explicarlo, no es tan difícil. En esta vida y en la vida política hay una frontera entre el querer y el poder. Eso nos pasa a todos, En la vida privada igual. Es decir, hay muchas cosas que querríamos hacer, pero no se pueden hacer. Se harán en el momento en que salgamos de esta crisis económica. Y a partir de ello tenemos que hacer una distribución lo más racional posible de los objetivos entre administraciones públicas, pero reconociendo que el déficit de la Seguridad Social va a empeorar significativamente respecto de las previsiones iniciales. Segundo, ¿qué tenemos que hacer las administraciones territoriales en este esquema? Todas las administraciones territoriales y la Administración General del Estado lo que debemos hacer es seguir reduciendo el déficit público en nuestro país. ¿Con qué límite? ¿Con qué intensidad? Con el límite que no hagamos política prorrecesiva, que no agudicemos la recesión económica, que salgamos cuanto antes de la crisis. Ese es el límite. Y ese límite es el que lleva al Gobierno a proponer que las diferentes administraciones públicas que cerraron el año 2012 en una situación de déficit público diferente entre ellas, hagan una senda común, que es reducir el déficit público. Y a partir de ella, como además esa senda común en términos de administraciones territoriales también se corresponden con comunidades autónomas de gran tamaño, de gran peso específico en la economía nacional, como es el caso de Cataluña, como es el caso de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Andalucía, comunidades autónomas muy grandes, pues tienen que seguir reduciendo el déficit público, pero no al ritmo que pudiera provocar más recesión económica, ni en sus territorios ni en el conjunto nacional. Y eso es lo que hace Europa cuando nos fija los objetivos de déficit territorializados en el conjunto de Europa. Y eso es lo que está pretendiendo y proponiendo hacer el Gobierno de España. Por primera vez, sí, pero es que otra vez la vida es así, primera vez. La primera vez siempre llega la primera vez, ¿no? Lo que hace falta es que esta sea la última periodo de crisis económica, no la primera vez de definición asimétrica de objetivos de déficit. Lo que tenemos que hacer es conjuntamente una política económico-presupuestaria. Nunca hemos tenido una crisis de estas características. Y que dentro de esa crisis, ¿qué ocurre? Pues que las comunidades autónomas, que también incumplieron el año pasado sus objetivos de déficit público, no tienen acceso a los mercados, no renuevan sus posiciones de crédito. Y eso es grave. ¿Y qué hace el Gobierno de España? Articular los instrumentos para que se facilite la financiación correcta de los servicios públicos en toda España, pero también especialmente en esas comunidades autónomas. Pero ¿cuál es el objetivo de un Gobierno que tiene que mirar con responsabilidad a todo el escenario político? Que Cataluña recupere su credibilidad cuanto antes, que se pueda financiar libremente en los mercados cuanto antes. ¿Para eso qué tiene que hacer Cataluña? Bajar su déficit público. ¿Para eso qué tiene que hacer Andalucía? Bajar su déficit público. ¿Qué tiene que hacer la Comunidad Valenciana? Bajar su déficit público. ¿Qué tiene que hacer Murcia? Bajar su déficit público. Porque si no, todos entenderíamos qué valoración íbamos a tener de los mercados, ¿no? Tan sencillo como esto. ¿En qué intensidad tienen que bajarlo? Insisto, en la que no provoque más recesión y, por tanto, más destrucción de puestos de trabajo. Y este debe ser el discurso y este debe ser el debate. Pero también es verdad que hay un elemento político en ese debate, y es que en Cataluña se han producido unas elecciones anticipadas que, lo voy a decir con toda sinceridad, ojalá no se hubieran producido.
¿Cuál es la causa de esas elecciones anticipadas? Pues lo que han llamado una propuesta soberanista. ¿Incomoda una propuesta soberanista a la recuperación de la economía catalana y a la economía española? Sí, incomoda esa propuesta soberanista, digámoslo con toda propiedad, porque si no, no nos entendemos. Y, por tanto, los debates políticos que se producen en España vienen también de que tenemos un gobierno en Cataluña que insiste demasiado en la crisis soberanista. Y le voy a dar un consejo. Usted no ha insistido nada en esa tesis esta mañana. Si el Gobierno de Cataluña tuviera el discurso que ha hecho usted esta mañana, le aseguro que no se producirían las reacciones políticas que se están produciendo en nuestro país. Por eso decía que entonces lo que tenemos es que hacer una moción conjunta, efectivamente, y se la voy a resumir. Pongamos el objetivo político prioritario de salir de la crisis económica. Ese es el objetivo, salir de la crisis económica, superar la crisis económica. En Cataluña hay más de 900.000 personas que no tienen empleo. En Cataluña hay un problema de financiación de los servicios públicos porque la Generalitat no tiene acceso normal a los mercados y se lo está cubriendo el Estado. Salgamos de una vez de esta crisis económica. Hagamos que ese sea el objetivo político de todos los gobiernos autonómicos en nuestro país. Ese debe ser realmente el sentido del planteamiento y de la interpelación. Y verá cómo no se producen otro tipo de debates políticos, porque todos debemos empeñarnos no ya en otro tipo de objetivos que distraen y que enfrentan a los españoles. Lo que tenemos es que dedicar todos los esfuerzos de los catalanes, de los andaluces, de los canarios, de los extremeños a salir de una vez de esta crisis económica. Y para eso la corrección del déficit público es un instrumento eficaz que permite, como está demostrándose, cada vez mejor la financiación de la economía de nuestro país, que es la manera más corta de salir de esta crisis económica. Gracias, señor presidente.